Entonces, como les decía, en esta clase vamos a ver algunas cosas generales respecto a lo que son los puentes, cómo se clasifican y cómo funcionan, las partes principales, y algo acerca de la ejecución. En las obras viales, los puentes no son solamente estructuras que pasan sobre cuerpos de agua. Aquí vamos a ver que los puentes se utilizan para describir todo tipo de estructuras que pasa por encima de una superficie para salvar un obstáculo natural o una obra civil o un camino o una vía férrea o un cuerpo de agua. Y dentro de las obras viales hay otra complementaria a los puentes, hay otro término que se llama viaducto. El viaducto también es una obra vial en que por necesidades urbanas hay que pasar con una vía a distinto nivel, puede ser sobre otra vía, sobre una vía férrea o sobre otro obstáculo natural o artificial. En estos casos se va a denominar viaducto porque está conectado a una obra vial de transporte. Y también hay una obra menor que tiene el mismo funcionamiento de un puente, como son las pasarelas, que también forman parte de la red vial, que pueden ser tanto urbanas como rurales. Pueden pasar sobre una vía urbana o sobre una carretera. Entonces, todas esas son las configuraciones básicas. Vamos a entender que el puente se usa para salvar un obstáculo, para comunicar a través de una obra vial, una vía de comunicación que tiene que pasar sobre un obstáculo. Si el puente está destinado a vehículos, se va a llamar viaducto. Y hay puentes menores que son las pasarelas peatonales. Todas estas tienen en común que están formadas por dos partes principales, que van a ser la infraestructura y la superestructura, además de algunas otras obras complementarias en los accesos, en la entrada y la salida del puente, que tienen que ver más que nada con la seguridad vial y con la seguridad de la estructura ante los agentes naturales. Y ahí vamos a ver eso un poco más en detalle. Entonces aquí hay una imagen. La superestructura se entiende como el conjunto de elementos estructurales que son los que soportan el paso de las cargas móviles, que serían vehículos de distinto tipo, ¿no es cierto? Pueden ser vehículos motorizados, puede ser un tren, distintos tipos de vehículos. Entonces, todos Profe, hay una compañera a la espera. Gracias. Entonces vamos a entender que todo este conjunto que está acá arriba, que es donde actúan las cargas móviles, dice ahí el texto, está constituido por distintos elementos, normalmente un tablero, que sería como la capa de rodado de la estructura, y vigas de apoyo, que soportan ese tablero superior. La capa de rodado estaría sobre el tablero, pero todo ese conjunto de arriba se llama superestructura. Y la infraestructura son todos los elementos de distinta forma que sirven para apoyar la infraestructura y transmitir las cargas hacia el terreno natural de fundación. ¿Ya? Entonces la infraestructura, según lo que sale aquí en esta definición, es la parte del puente que se encarga de transmitir las solicitaciones al suelo y está constituida por estribos y pilas. Eso va a depender de la configuración que tenga el puente y de los tramos que tenga. Aquí en Chile está bien clara esta separación entre lo que es un estribo y lo que es una pila de apoyo. En otros textos que andan por ahí en internet, que son de otros países, no hacen esta diferencia entre estribo y pila. Incluso hay veces que a este elemento central también le ponen estribo en otros textos. Pero acá
el Ministerio de las Públicas, que es el que regula la construcción de los puentes, a través de la Dirección de Puentes, establece estos términos. Entonces los estribos son los elementos de apoyo que transmiten las cargas hasta el suelo de fundación y que se ubican en el inicio y en el término del puente. Y normalmente están asociados a la conexión del puente con el terreno, con el resto de la vía de comunicación, ¿cierto? Por lo que muchas veces este estribo cumple dos funciones. Una función de transmitir los esfuerzos generados en el tablero hacia la fundación, que está aquí abajo, y además, cuando tienen esta forma, sirven de muro de contención a los terraplenes de acceso. Una configuración típica del puente en el que está mostrado en esta figura es que está atravesando aquí un obstáculo natural, que puede ser el lecho de un río, por ejemplo, en que para entrar y salir del puente se construye un terraplén, que estaría de este lado, y que ese terraplén necesita estar confinado, ¿cierto? Necesita tener un muro de contención. Entonces el estribo, dentro de sus funciones, sirve de contención para estos terraplenes. Y además para apoyar los tableros de la superestructura. Entonces vamos a tener un estribo a cada lado cuando tengamos esta forma de que salvan un lecho de un río, por ejemplo. Y si tiene apoyos centrales, estos apoyos centrales van a estar constituidos por un elemento vertical que se va a llamar pila, pila de apoyo, o cepa, le dicen en otros textos, pero acá en Chile le dicen pila, que es como este pilar, una columna grande, o puede ser una especie de muro, ¿no es cierto?, del ancho del puente, con una zapata que transmite las cargas a la fundación. Aquí están simplificadas las zapatas normalmente son bastante profundas, pueden ser de hormigón armado o pueden estar sobre pilotes, pueden estar apoyados estas zapatas sobre pilotes. Cuando están apoyadas sobre el suelo natural normalmente son más profundas, pensando en que el fondo del lecho de un río puede sufrir variaciones de profundidad, ¿cierto? Esos son los elementos principales. Entonces vamos a tener la superestructura, que va a ser un tablero, que es como un elemento horizontal, como una losa. Van a ser vigas que van en los dos sentidos, como las que se ven aquí en verde, que son longitudinales, pero también lleva unas vigas transversales. Y esa es la superestructura, y la infraestructura son los apoyos. Son esos tres, en este caso, esos tres apoyos, que serían un estribo a cada lado, y si el puente está apoyado en el centro, en dos o más tramos, va a tener acá más pilas. Y además de eso, hay otros elementos que acá dicen apoyo, que son unos elementos que soportan, que están colocados entre la infraestructura y el estribo, entre la superestructura y la pila, ¿ya? Que son esos elementos de ahí, que tienen características de absorber esfuerzos sísmicos también, y que son de distintos materiales. Y en algunos casos son amortiguadores sísmicos, de neopreno o de otros materiales que vamos a ver un poquito más adelante, que lo que hacen es conectar la superestructura con los apoyos. Ahora, dependiendo del tamaño del puente, de la luz que tiene que salvar, se va a dividir en tramos. En este caso, en el ejemplo, está dividido en dos tramos. Hay otros puentes que no van apoyados dentro del lecho del río, por ejemplo. ¿Ya? Esas son variaciones respecto al diseño, que pueden haber muchos diseños distintos. Ahí están las definiciones de los elementos que vimos recién. Están los estribos, las pilas, lo mismo que ya les comenté. Las vigas, que pueden ser longitudinales y transversales, que salvan el vano de cada tramo, que hay de distintos materiales y diseños,
En algunos casos son, además de vigas rectas, pueden ser arcos o pórticos o reticuladas de distintos materiales. Normalmente los puentes viales son de distintos, de hormigón armado y hormigón post-tensado en las vigas y en los tableros. Esa es la configuración que se está usando, que es más eficiente en esta época, por el avance de la tecnología del post-tensado sobre todo. Pero hay otros puentes que son con vigas de acero y otros puentes que son reticulados como los puentes ferroviarios. El tablero, aquí está un poco más detallada la función. La función del tablero es soportar directamente las cargas dinámicas, esos son los vehículos que se mueven por encima. Y por medio de la estructura de su tablero, o sea, el tablero está formado por varios elementos. Por una losa superficial, con vigas intermedias, transversales y longitudinales, todo eso forma el tablero, son varias piezas que transmiten las tensiones a los estribos y a las pilas, y que a su Profe, vez, sí, las hacen disculpe que llegar. lo moleste, es que tengo una duda. Dime. Los puentes postensados, ¿para qué? ¿Por qué son postensados? Ahí lo que es potensado normalmente en los puentes son estas vigas. Ah, ya. Eso es para la idea del potensado, es obtener un elemento más esbelto que lo que se puede obtener con el hormigón armado. Ah, claro. Para la viga de un puente de hormigón armado es tanta la carga que recibe la viga que resultan vigas muy altas. ¿Y para eso ¿Ya? se hace el postensado entonces? Claro, y con el potensado se puede hacer una viga más baja, porque el potensado, Ah, sabemos que ahí más adelante hay una diapositiva y les puedo explicar ¿una un poquito explicación? mejor. Sí. Ah, ya, ya, ok. Y lo otro que permite prefabricarla. Normalmente ahora las que se usan acá, las vigas son postensadas, son prefabricadas. Están hechas en fábrica y se montan, se van colocando nomás, con distintos sistemas, pero se van colocando en su posición. Y después que están colocadas, se tensan. Y ahí ya entran en servicio al tiro. Es más rápida la ejecución también. Entonces Nada que esas ver con vigas, el, profe, nada que sí, ver con el pretensado, ¿verdad? sí, pues también puede ser pretensado. Antes la hacían pretensada, pero es más eficiente el post-tensado porque la viga se fabrica en la obra, en fábrica. Y el pretensado ¿Pero qué también. te pasa? Pero A mí, cabríate. yo, que si estoy tranquilito. Es que mi perro, perdón, se me está tirando encima. Ah, menos mal, ya, que era el perro. Entonces, les decía, el pretensado y el posttensado hacen lo mismo. Ya. Lo que hacen es meterle adentro del hormigón un elemento que está comprimido y que comprime a la viga. Entonces, esa compresión le elimina o le disminuye las partes traccionadas, lo que es bueno para el hormigón armado, porque el hormigón no resiste por sí solo las tracciones. Entonces, si yo a la parte traccionada le meto una compresión interna, le disminuyo las tracciones y permite hacer vigas con menos fierro tradicional y más bajita. Entonces, la diferencia entre el pretensado y el posttensado es que el cable que va adentro, en el pretensado se tensa antes de echar el hormigón. O sea, se estira Cuando la el cable. están fabricando, digamos. Claro, en la fabricación lo que obliga a tener unos bancos muy grandes para poder tensar el cable, porque el cable va a estar en el aire. Claro. Entonces, como hay que aplicarle muchas toneladas, obliga a tener maquinaria muy pesada, muy grande. Después se le echa el hormigón. Cuando el hormigón está endurecido, se suelta el cable tiende a cortarse y aprieta el hormigón. Y se lo colocan unas cuñas, como una especie de tuerca o de cuña en cada extremo. Y ahí se puede transportar. En cambio, en la post-tensada tiene la ventaja que se fabrica igual que la otra en fábrica, pero se le deja un ducto.
Entonces, se transporta la viga con el cable adentro, pero sin tensarlo. El cable va normal. Y cuando ya se va a entrar en uso, se tensa el cable. Puede estar adentro una vaina o puede después inyectarse con un mortero de alta resistencia. Y ahí queda empotrado el hormigón. Perfecto. Entonces, tiene mejor productividad hacerlo post-tensado. Y es una tecnología que ha ido mejorando, entonces ya casi todo lo de puente es post-tensado. El pretensado se sigue usando para los postes de hormigón, para ese tipo de cosas. Claro. También en prefabricado, la idea es que sean prefabricados. Ya, entonces esas vigas forman parte de la superestructura, del tablero, digamos. Que el tablero forma parte de la superestructura. Y después sobre el tablero, ahí se hace la carpeta de rodado, que normalmente se hace en asfalto para que quede un poco más liviana, también puede hacerse en hormigón. Sobre esas vigas que se montan y forman la superestructura y el tablero, se puede hormigonar una losa de hormigón o una losa de hormigón con una carpeta de asfalto. Y es igual que hacer una calle, digamos, en ese caso. Claro. ¿Ahí no sería una losa colaborante, profe? También se usan las losas colaborantes. Hay distintos modelos, vamos a ir pasándolas para que lleguemos a los distintos tipos de puentes según su forma. Ahí vamos a explicar un poco ese tema de la losa colaborante y de cómo se conecta a las vigas del puente. Y otra parte que no deja de ser importante, que ahí hablamos de la estructura del puente, ¿cierto? Tenemos el tablero, los estribos, las pilas, la carpeta de rodado, y además sobre el tablero se agregan barandas de protección, se pueden agregar una especie de alero en el tablero que sirven para el tránsito peatonal, separados con barandas y con señalizaciones y medidas de protección de tránsito, que serían las que dicen aquí el paso peatonal y las barandas, postes y pasamanos. Y además algunos drenajes para que el agua de lluvia pueda salir del puente, que normalmente es una barbacana nomás. Y unos elementos menores que son juntas de dilatación y otras cosas por el estilo. Ya hablamos de los apoyos van a estar dados en los dos extremos, y si tiene varios tramos, va a tener apoyo intermedio. Y les hablaba en la figura que había unas cositas chiquititas aquí que se llaman apoyos, esos que están ahí, entre medio, entre la superestructura y la infraestructura, esos cuadraditos negros que dicen apoyo. Aquí está la definición, ¿dónde está? Vigas, tablero. Apoyo. Profesor, apoyos son antisísmicos. Sí. Ah, ya. Entonces aquí estos apoyos dice que son los elementos a través de los cuales el tablero, que es todo lo que hablamos, que son un conjunto de vigas más una losa y todo lo que va arriba, a través de estos apoyos el tablero transmite las cargas a las pilas y estribos. El más común de los apoyos son placas de neopreno reforzadas con acero, el neopreno es un caucho sintético que se coloca por capa, una capa de caucho reforzada con una placa de acero y otra placa de caucho encima, se hacen varios sanguchitos de eso, y están recubiertas por un material elastómero. Elastómero significa que es un material flexible, que la función que tiene es proteger esas plaquitas de acero de la corrosión, más que nada. Normalmente son derivados del asfalto. Y que permiten que ese conjunto tenga un pequeño movimiento. Más adelante hay una imagen más grande en que podemos explicar eso. Y los vanos es cada uno de los espacios que forman los tramos. O sea, cada uno de estos espacios se llama vano. Y la luz libre es el espacio que hay entre un apoyo y el otro. O sea, el ancho del vano. Esa es la luz. Un puente que tiene dos tramos, cada tramo tiene una luz, porque tiene un apoyo intermedio. Y hay otro elemento que no se los mostré en la otra imagen, que se llaman tajamares,
que es un elemento que se construye cuando los apoyos intermedios de los puentes están dentro de un curso de agua, que es una estructura que se fabrica aquí en la base, dependiendo de hacia qué lado va la corriente del curso de agua, y que lo que hacen, si se fijan, tiene como una forma media cilíndrica, ¿no? Es como una semicircunferencia, una forma redondeada en la base, ¿cierto? Lo voy a tratar de agrandar un poquito a ver si puedo. Está muy buena la resolución para agrandarlo tanto. Ya, entonces se supone que en estos apoyos intermedios, cuando están dentro de un curso de agua, esta corriente de agua tiende a producir erosión, tanto en la estructura que se fabrica acá, como apoyo, como en el suelo que está alrededor de esta estructura. Entonces, para evitar eso, se hace esta forma circular, que se llama tajamar, que es para que el agua pueda pasar sin transformarse en un torrente aquí, sin producir esas ondas que erosionan la estructura. Es para proteger la estructura de la erosión. Es como hacer una cosa que sea aerodinámica para el agua. O sea, no es aerodinámico el término, pero para que el agua pueda pasar sin transformarse aquí en, en algo que pueda erosionar la base del puente. Están llamando a un alumno del segundo semestre, no sé por qué. Ya, ahí le bajé el volumen. ¿Se entiende eso? Es para proteger la erosión que produce el agua en la estructura de los apoyos intermedios. En estos puentes que son muy antiguos le daban esas formas bien decorativas. Ahora basta con que los elementos tengan una forma circular que faciliten el paso del agua. Esa es la idea, que el agua pase alrededor de la cepa sin llegar a provocar daño en el hormigón por desgaste. Cuando es curvo, el agua se puede desviar con más facilidad y pasa por el lado de la estructura. Si fuera recto, estaría permanentemente chocando con el hormigón del apoyo y eso provocaría erosión y desgaste. O erosionaría el suelo del lecho también. Entonces ahí se le hace como una quilla de un barco en el fondo, que corta el agua y la desvía hacia los lados de la estructura. Esos son los tajamares. Un rompehielo. Claro, es como un rompeolas que se le coloca a la estructura para que el agua pase por los lados y no esté chocando constantemente con la estructura. Estas ya son unos puentes un poco más modernos. Bueno, Entonces aquí se nota claramente lo que les decía del estribo, que el estribo en este caso tiene una doble función: apoyar el puente que va encima. En este caso no son vigas normales tan longitudinales. Aquí es una dovela, es como un elemento prefabricado que tiene una forma de cuna. O también podría ser una viga llena como las que están aquí. Esas vigas son un poco más normales, a pesar de que esta viga igual viene con un pedazo de losa construido, viene todo junto. Pero hay distintas configuraciones. Bueno, es los como el estilos, puente de Santo Domingo. sí, bueno, hay distintas combinaciones. Por ejemplo, aquí hay una combinación de un puente mixto Pero que combina una estructura, una viga longitudinal de una estructura metálica reticulado. reticulada sobre la que se apoya un tablero de hormigón. Aquí hay una viga con forma de una C, Claro. y sobre esa se apoyan la losa del tablero. Y el estribo, como les decía, tiene una función doble porque apoya esto, transmite hacia las fundaciones y además sirve de contención para el terraplén que se hace aquí atrás. Sobre todo en las obras viales, cuando la idea de un paso sobre nivel, por ejemplo, que aquí ya no va a haber un río, sino que va a haber, por ejemplo, una carretera, y aquí hay una carretera que viene transversal que pasa por arriba. Para poder hacer ese sobrenivel, se construyen estos terraplenes de acceso.
¿no es cierto? Claro. Entonces, este estribo cumple la función de muro de contención por este lado. Es hueco, o sea, tiene un muro por aquí y tiene dos aletas en los lados laterales, pero está abierto por atrás. Entonces, este muro está siendo de contención y esta parte de aquí también es contención. La del otro lado igual que esta, y por atrás entra el terraplén. El terraplén está metido aquí adentro. Ahora, estas, si ustedes ven las pilas intermedias como estas, tienen distintas formas. Aquí hay algunas que están dentro de un curso de agua. No necesariamente van a estar todas. Y dependiendo de dónde estén, es la profundidad y la fundación que se diseña. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí hay otras configuraciones más. Estos elementos normalmente son prefabricados. Aquí está prefabricada la viga. Distintas imágenes de viga. Aquí una viga doble T, pero es de hormigón armado. Estas podrían ser pretensadas porque no se ven los cables como para tensarlo en obra. Esta ya debe estar pretensada. Y llegar y colocarla. Y si ustedes se fijan, aquí arriba viene con una parte de la enferradura a la vista, que serían esos elementos, que permite después colocar moldajes entre medio y completar la losa del tablero, y estos fierritos hacen de conexión entre la losa y la viga. Se hormigona la losa junto con ese remate de las vigas, digamos. Como digo, hay distintas formas, hay otras que vienen completas de estos prefabricados. Este es bastante ancho, por eso tiene tantas vigas. Pero eso ya va a depender del diseño de ingeniería. Entonces, la ventaja de usar los elementos prefabricados es que la parte más lenta de la ejecución del puente es la ejecución de las fundaciones y de las cepas de las pilas de apoyo. Esa es la parte más lenta. Una vez que está construido eso y los estribos, la colocación de las vigas, como son prefabricadas, es muy rápida. Se transportan al lugar de la obra y a través de distintas técnicas de colocación se colocan entre las vigas de apoyo, entre las pilas de apoyo. Este que está acá, donde estoy moviendo el mouse, es un viaducto, ¿no es cierto? Que es una obra vial que hace un tramo de carretera elevado. Tiene muchos tramos. Y ahí hay distintas técnicas para colocar las vigas. A ese proceso de colocar las vigas en los puentes normalmente se le llama lanzamiento. Se puede hacer de distintas formas, cuando las vigas, en este caso una viga muy grande que debe ser bastante pesada, una viga a lo mejor no tan grande, bastaría con tomarla con una grúa, si hay acceso aquí abajo. En este caso no hay un curso de agua, una carretera nomás. O sea, se podrían haber instalado grúas aquí para levantar las vigas y ponerlas sobre los apoyos. Pero como en este caso es un viaducto muy largo, en el caso de esta foto, lo que hay ahí es una máquina que se desliza y que sirve para hacer el lanzamiento de las vigas. Si se fijan, esta máquina, que es toda esa parte amarilla, que es de acero, está sobre el tramo que ya está construido, ¿cierto? Se supone que en el paso anterior esta máquina está más atrás. Entonces, cuando está la máquina en esta posición, llega a través de lo que ya está construido en camiones, las vigas, se colocan en esta máquina las engancha y las desliza por este riel que está ahí, hasta llegar a la posición de la otra cepa, o de este elemento vertical, pila, ¿no es cierto? Entonces, cuando la viga, la misma máquina la desliza, y después la baja, la coloca sobre la pila, sobre los elementos de apoyo, que deberían estar ya puestos aquí. Y en ese momento la máquina la suelta, y ya puede la máquina
deslizarse hacia adelante y apoyarse en la pila que está construida más adelante. Y va haciendo el lanzamiento de manera bien rápida. Como les digo, hay varias máquinas de distintos diseños que hacen este trabajo de lanzar las vigas y ponerlas rápidamente en su posición definitiva. En esta foto, si ustedes se fijan, el elemento prefabricado es más grande que esta viga. Está formado ahí por una especie de cajón que ya viene con las losas. Aquí está prefabricado el conjunto completo del tablero. Entonces, basta con colocarlo, hacer las conexiones. Normalmente son simplemente apoyadas en estos apoyos de neopreno y tienen unos topes que se llaman refuerzos sísmicos para evitar que se salgan las vigas en un terremoto. Entonces, muy rápida la colocación. La idea de los puentes es que sean rápidos de armar. Aquí hay otra configuración que es en base a un tablero que es completamente de acero, que está formado por vigas longitudinales y vigas transversales, cada cierta distancia, con esos arrastramientos que la vuelven rígida, es como una estructura reticulada, y sobre eso se construye después el tablero de hormigón. Ahí se pueden colocar moldajes, se dejarán unos pernos conectores para amarrar el hormigón con la estructura metálica, y se hormigona como una losa tradicional. En este caso el proceso es un poco más lento, a pesar de que el tablero también se puede prefabricar y montar. Hay que hacer toda la faena de hormigonado de la losa de manera tradicional. Y aquí hay una imagen de los apoyos, Claro. de los apoyos de las vigas, en este caso entre la viga y la parte superior de la pila, que aquí está vista transversalmente, por eso se le ve esa cabeza de apoyo. En las otras imágenes la estábamos viendo de lado, por eso se veía como un pilar. Entonces estos elementos son los apoyos. Ahí alcanza a notarse que son capas de neopreno y entre cada una de esas capas hay una plancha de acero. Claro. Y todo el conjunto está revestido por un material flexible. Ahora, ¿qué pasa con eso? En caso de un sismo, esto puede deformarse, digamos, permite que se deforme horizontalmente, pero no verticalmente, porque ese neopreno es muy rígido, ¿ya? O sea, si uno lo comprime, no disminuye el espesor, digamos. O sea, esta viga no puede moverse así verticalmente. Sí puede moverse horizontalmente, porque este acero que está entre los neoprenos tiene un cierto deslizamiento uno respecto al otro. Aquí está la foto, bueno, este esquema no está tan... Entonces, aquí también están los pernos que conectan las dos estructuras. Se supone que esta placa con esos pernos de conexión queda empotrada en la viga superior, esta placa que está aquí. Eso viene empotrado en esta viga. Como esta viene prefabricada, va a venir con la placa puesta. Estos pernos van a estar dentro del hormigón. Claro. La placa de abajo está empotrada en el elemento de apoyo. Y después con estos pernitos chicos se unen las dos placas al amortiguador que está aquí entre medio. Como les digo, este amortiguador puede deslizarse, la parte de arriba puede tener una pequeña deslizamiento respecto a la de abajo, pero no vertical. Vertical mantiene su posición. No conviene que el puente se deforme verticalmente, sino que se desliza. En este ejemplo se nota más que una unión típica de un puente ferroviario. En la época que esos elementos eran totalmente de acero. Voy a apagar el teléfono mejor porque llama a cada rato este personaje.
Y ahí se nota, si ustedes ven, ahí este elemento cilíndrico permite un cierto giro y permite deslizamiento. Pero no está hecho para que el puente se levante y se baje, sino que solamente se deslice. Esa es la idea. ¿Y cuál es la idea de eso? Es que este elemento, al poder deformarse, absorbe parte de la energía que produce el terremoto. ¿No es cierto? Hace que tenga un cierto movimiento toda la parte de arriba respecto a las fundaciones y amortigua los movimientos que provoca el sismo en el sentido horizontal, en un plano horizontal. Estos elementos también se usan en los edificios como amortiguadores sísmicos, dependiendo de que el ingeniero lo incorpore en su diseño. Y lo otro es que la normativa chilena tiene, además de estos apoyos, no quedan libres como se ve en esta foto, sino que tienen aquí un elemento de hormigón que está entre medio de las vigas, que impiden que esas vigas lleguen a salirse en caso de un sismo. Que se corte el elemento amortiguador aquí y que la viga se salga. Eso se impide en la norma chilena con un elemento de hormigón que va aquí entre medio, que se llama anclaje sísmico, que lo incorporó la norma después del año 2010, porque algunos de los puentes viales que habían antes del terremoto del 2010, las vigas soportaron, pero se salieron de su posición. O sea, el tablero se salió hacia un lado. No llegó a caerse, pero se dañaron. Entonces eso lo evitan ahora haciendo este apoyo, metiéndolo adentro del hormigón. Como hacen un caladito y ahí hacen el elemento de apoyo. Para que quede más confinado. Digamos. Entonces, como vemos, ahí como vimos en la imagen, hay distintos tipos de puentes según su función, según el material y según también cómo es el funcionamiento, que los puentes, todos los puentes que vimos en las imágenes son puentes fijos, pero también existen diseños móviles, y los vamos a ver un poquito más adelante. Entonces aquí hay una clasificación que nos permite ordenar un poco en la mente los distintos tipos de puentes que existen. La primera tiene que ver con la naturaleza de la vía soportada. Ahí lo vamos a separar en puentes de carretera, puentes de ferrocarril, puentes canal, que en algunos casos se hacen acueductos, por ejemplo, para pasar con un canal sobre un obstáculo. Serían los puentes de acueducto, y puentes canal, que es una situación bien especial que se da cuando yo necesito un canal navegable, por ejemplo, hacerlo pasar sobre un obstáculo. No se da mucho, pero también existe. Es como un canal navegable elevado, como si fuera una autopista elevada, pero un canal navegable. Por eso es distinto que el acueducto. El acueducto lleva agua, ¿no? Eso es según la naturaleza. Según el material, aquí vamos a continuar hacia abajo con la lista, hay puentes de madera, puentes metálicos, puentes de hormigón armado o pretensado, que en realidad aquí debería haber dicho precomprimido. Lo voy a arreglar al tiro. Precomprimido, ¿por qué? Porque el precomprimido, dentro del precomprimido tenemos el pretensado o posttensado. Ahí hay que tener ojo con los términos. Estas dos cosas, las dos son precomprimidas. ¿Ya? Puede ser pretensado o posttensado de acuerdo a cuando yo hago el hormigón. Y además de eso, hay puentes mixtos, o sea que son combinaciones de estos materiales que vimos aquí. Después hay otra clasificación que es respecto hacia el tablero. Acuérdense que el tablero es la parte donde circulan los vehículos. ¿Es fijo o móvil? Todas las imágenes que vimos, el tablero es fijo.
¿no es cierto? No se mueve, está ahí en su posición final y no tiene posibilidad de movimiento. Pero en algunos casos es necesario que el puente que se pueda mover, sobre todo cuando está puesto sobre un cauce de agua en que circulan embarcaciones de tamaño considerable, en que es antieconómico hacer un puente tan alto sobre un río, por ejemplo, un río navegable. Es muy antieconómico hacer un puente que tenga un espacio vertical libre de 30 metros por abajo. En algunos casos, como no se puede hacer eso, lo que se hace es que el tablero del puente se mueva, como son los puentes basculantes o los puentes levadizos. Además hay otros que son giratorios. Y distintos tipos de movimientos que permiten desplazar el puente para que pase una embarcación por abajo y después volver a bajarlo. Pero hay distintos tipos de movimientos, no es solamente el basculante y el levadizo. Hay unos que son giratorios, otros que se desplazan verticalmente, que son menos comunes, pero que se construyeron en alguna época. Hay otros que son deslizantes y otros que son flotantes, que más que nada están pensados en puentes provisorios. Eso respecto a si el tablero fijo o móvil. Esto que está aquí continúa acá al lado. Y según cómo funcionan, el funcionamiento estructural, según funcionamiento estructural, le voy a poner aquí, para que no piense, no está relacionado con el movimiento, sino que cómo funciona la estructura. Según el funcionamiento estructural, pueden ser puentes rectos de vigas, que son las imágenes que vimos antes, pueden ser puentes hechos en arco, y cuando son hechos en arco, la posición del tablero puede estar arriba, al medio o abajo. Puentes colgantes, puentes atirantados, que es parecido al colgante, pero de otra forma estructural, y unos cantilever que son reticulados de acero. Y aquí se van a dar cuenta que está condensada la clase porque vamos a ver lo que yo tenía puesto en una segunda clase años atrás, cuando el ramo era completo de puente. Ahí continuamos con lo que estábamos viendo de la clasificación. Y aquí yo había colocado unas láminas que las voy a pasar muy rápido ahora, pero que van a estar escritas ahí para que ustedes las lean. Que lo coloqué ahí porque, bueno, aquí voy a empezar a mostrar eh, la tipología de los puentes según el material. La primera que estaba en la lista eran los puentes de madera. ¿Por qué coloqué varias láminas de estos puentes de madera? Porque en Chile es muy frecuente el uso de estos puentes, sobre todo en las áreas rurales, en que los caminos locales o intermedios que están en la vialidad rural fuera de la ciudad pasan por un río, por un estero o por una quebrada. Como tienen poco tránsito, no se justifica una inversión tan grande como un puente de otro material. Entonces los puentes de madera son muy comunes en Chile. Y eso hace que gran parte una buena parte, digamos, del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas destinado a la conservación de los puentes eh, se use reparando y reemplazando este tipo de estructura. Y a pesar de que es un elemento muy sencillo de construir, la tecnología en esta área de los puentes de madera ha mejorado harto. Entonces, los puentes nuevos que está construyendo el MOP de madera, lo está haciendo con una variación del uso de la madera en que la madera también se pretensa. Entonces, ¿qué ventajas tienen estos puentes? Que son estructuras fáciles de hacer, que el material que se usa está accesible y de bajo costo, son rápidos, por lo tanto resultan más económicos. Lo que sí tienen un problema de durabilidad que es menor a la de otros materiales como el hormigón, por ejemplo, o como los puentes de piedra que se construyeron también en alguna época en base a arcos,
como los puentes de los romanos. Y a pesar de que, como es una durabilidad menor, se supone que están pensados como un puente provisorio, mientras se construye uno mayor, no es así. En el fondo se han transformado en puentes definitivos que hay que irlos reparando cada cierta cantidad de años. ¿A qué se deben los problemas de durabilidad? Bueno, al material, que es la madera, que sufre deterioro si no se protege adecuadamente, que tiene poca resistencia a la acción destructiva de las crecidas de los ríos, por ejemplo. Y eso hace que la durabilidad sea menor. Pero tiene la ventaja que es muy rápido y muy barato repararlos, conservarlos también. Entonces se usan principalmente en las áreas rurales. Incluso dentro del manual de carretera hay una de las partes del manual de carretera se refiere a los puentes. Ahí hay detalles de distintas soluciones de puentes, de las normas que se usan y de cómo se construían los puentes de madera tradicionales, que pueden resistir tonelajes considerables, pero hay que colocar harta madera. Normalmente se colocan vigas longitudinales, vigas transversales y un tablero que también es de madera. Todo de madera, los pasamanos, las barandas, todo de madera. Entonces han habido unas investigaciones de la Universidad de Concepción y de Corma, que es la Corporación de la Madera de aquí de Chile, que si se fijan es la misma que sacó el manual de construcción de viviendas en madera, que ustedes lo tienen que haber visto en algún ramo del Corma. Bueno, ellos investigan en madera y llegaron a diseñar puentes de madera que funcionan en base a estos elementos longitudinales que están en el cuadro al lado, que son como poner los tablones puentes de canto, uno al lado del otro, se perforan y se pasan unos pasadores de acero que se tensan. Aquí hay un gato hidráulico que está tensando estos fierros de acero que están acá, un acero especial que es más flexible que el acero de construcción y es más resistente, pero permite que se deforme sin que se rompa. No es tan frágil, digamos, como el acero de construcción. No necesariamente un cable en este caso. La cosa es que el gato hidráulico lo tensa, y después que está tenso, se le coloca una cuña que evita que se devuelva, y eso hace que todos los tablones que están acá estén comprimidos uno con otro. Entonces, súper rápido formar un tablero. Aquí ya no necesitamos colocar vigas longitudinales con travesaños y los tablones puestos encima, sino que se hace de inmediato un tablero completo. Además, esto entre tablón y tablón se coloca un adhesivo para madera, y el elemento de acero lo tensa y lo aprieta unos con otros. Entonces dice aquí que en Chile se encuentran en operación 3.000 puentes rurales, formados por vigas longitudinales, que es el puente tradicional, que son estas imágenes que están acá, donde hay un puente de estos. Por ejemplo, habían puentes creo que todavía están, los de... ¿cómo se llama esta parte? ¿Será Malvilla? Sí, bueno, para entrar y salir de Malvilla hay que pasar por un puente de madera, que se reparó por última vez hace como 10 años, que se cambió toda la madera y se hizo de nuevo. Y un buen puente, igual resiste su tonelaje. Ahora el puente normal es esta configuración. Abajo de estos elementos hay unas vigas longitudinales. Sobre esas vigas longitudinales están puestos unos durmientes transversales, que son los que se ven ahí. Sobre esos durmientes transversales se colocan estos tablones que sirven para la circulación de los vehículos, y que con el paso del tiempo sufren este tipo de daño. O sea, este es un puente que ya está llegando a su vida útil y hay que empezar a cambiar los elementos. Estos tablones de circulación se cambian constantemente.
pero las condiciones climáticas los deterioran rápidamente. Ahí hay otro puente, que aquí ya está deformado totalmente. Y ahí está la explicación de cómo funciona el tablero que están diseñando ahora para estos puentes de madera, que con esto están construyendo los puentes rurales de madera, que como les decía, básicamente son tablones independientes que se colocan a lo largo, se les coloca un adhesivo de todas maneras, y aquí transversalmente se les colocan tensores. Esos tensores se estiran, se les colocan cuñas y se sueltan del gato hidráulico, por lo tanto cada uno de esos tensores aprieta los tablones desde los dos lados. Por eso se llama precomprimido. Le agrega una compresión que mantiene unido todo el tablero. Y ahí queda hecho de inmediato el tablero y basta con hacer a lo mejor una vía de circulación y colocarle los pasamanos y las defensas laterales. Y tienen la ventaja de que se pueden hacer bastante largos, porque estos tablones se van traslapando, ¿cierto? Se va haciendo un finger joint, en el fondo, gigante. Se van colocando traslapados y se pueden ir añadiendo a lo largo. Así que el límite del largo del tablero va a depender de la altura del elemento y del cálculo que haga el ingeniero. Entonces, ¿qué pasaba en los puentes normales? Como estos tablones eran independientes, cuando recibían una carga, esa carga actuaba sobre un tablón aislado y provocaba deformaciones. En cambio, con este sistema, en que los tensores están comprimiendo todos los tablones entre sí, la carga que pasa por aquí arriba se reparte en todos los tablones. Y eso provoca deformaciones mucho menores y una mayor vida útil del elemento. O sea, le agregaron un accesorio súper simple que resolvieron un montón de los problemas de durabilidad de los puentes de madera. Y técnicamente no es complicado. Básicamente es colocar los tablones con la perforación, pasarle un tensor de acero y tensarlo con un gato hidráulico. Y aquí hay un poco más de la historia de este sistema, que como les digo va a estar ahí escrito porque es una aplicación que se desarrolló aquí en Chile para diseñar este tipo de puente. Y también hay un manual que sale ahí, que es el manual de tableros de madera tensado, que preparó la Corfo, que fue la que financió la investigación que hizo la Universidad de Concepción. Y ahí está el enlace del manual, por si quieren consultarlo, les causa curiosidad. No necesita una mano de obra muy especializada, digamos. Y en el caso de estas imágenes hay una combinación de tablero de madera sobre vigas metálicas. O sea, ahí estamos logrando el ideal de la vida útil. La superestructura de acero tiene una mayor vida útil y este elemento que va a ser el que podemos llegar a cambiar alguna pieza de madera es fácil de cambiar y el puente sigue estando en uso. Así que es súper práctico. Hay distintas configuraciones de puente con un tablero doble, con vigas longitudinales de refuerzo de distinto tipo. Y esa es más o menos la forma en que se construye, digamos. Y sobre eso se le puede colocar una carpeta de asfalto, por ejemplo. ¿Alguna consulta? Porque sé que voy medio rápido. Están ahí, supongo, ¿cierto? Estamos, profe. Ah, están muy callados. Sí, está interesante. Marco, Algo nuevo. Es un tema nuevo, pero no es tan complejo como parece. Es un poco complejo por el tamaño de los elementos, que es una obra. La parte complicada, como les digo, la parte de la mecánica del suelo y de las fundaciones. Lo demás es casi todo prefabricado. Entonces, la parte lenta es construir esa parte, los estribos y las pilas de apoyo. Profe, consulta y las dilataciones, porque hay un puente que siempre, bueno, a mí me llama la atención, ves que pasa por ahí, el que está de camino entre
yendo hacia Valparaíso, entre Cartagena y San Sebastián. Ese paso súper grande que hay un puente ahí, Sí, yendo sí. por, no sé cómo se llama, de hecho. El nuevo camino costero. Claro, es por el nuevo camino costero. Ese puente tiene como unos dientes, bueno, no sé si es la palabra correcta, pero unos dientes en la dilatación. ¿Quién determina eso o el tipo de dilatación que lleva? El diseño. No, esos dientes son el diseño de la junta de dilatación, ¿no? Básicamente es para protegerla del desgaste en los bordes de la junta de dilatación. Y hay de distintas formas, hay unos que llevan unas planchas metálicas lisas, y hay otros que tienen esa forma de dientes como que quedan, quedan entrecruzados los dientes. Entonces eso permite ¿No que... es por el movimiento sísmico o es como pensando en que va a trabajar como en esa dirección? No, no, sí, como te digo, la idea de la junta de dilatación es que quede un espacio que permita el movimiento de un lado respecto del otro. O sea, tiene que tener un espacio. No me he fijado cómo son esas con dientes, pero me imagino que esas van por arriba para cubrir el espacio vacío, para que no quede una ranura ahí abierta. La mayor Claro, es parte de las como veces, que es la como que se mayor, traban. claro, la mayor parte de las veces son planchas lisas que se colocan encima a los dos lados de la junta, pero que igual dejan la abertura. Me imagino que estos dientes son para que se crucen, pero que puedan separarse longitudinalmente y que no quede la ranura abierta ahí hacia abajo. Pero es una solución para proteger la junta, para sellarla en el fondo. O sea, para evitar que quede el espacio abierto. Si ustedes se fijan aquí en el puente que va, en el puente del Yoyeo, ese también tiene una junta de dilatación. No sé si tiene una o dos, que cuando uno pasa en el auto se siente el salto, se siente el golpe. Porque esas juntas ya están empezando a fallar, pues, o sea, ahí hay que cambiarla. Tienen un nombre esas piezas, no me acuerdo si se llaman cantoneras, pero es una pieza metálica que se hace para rematar la junta, para que no quede abierta, digamos. Y tienen que moverse una respecto a la otra, por eso deben ser endentadas. Cuando están juntitas, igual evitan que haya un espacio abierto, aunque sea chiquitito, pero permite que se separen. Como si uno pusiera dos peinetas uno al lado de la otra. Pero no la he visto en detalle. Así empezó un amigo. Sí, es que estaba comiendo maní. Ah, ya. Ya. Entonces, después que vimos rápidamente ese tema de los puentes de madera, que lo vimos porque se usa harto en Chile, porque hay hartos caminos rurales, están los puentes metálicos. Metálicos pueden ser de fundición, es decir, de fierro fundido, que son principalmente los puentes ferroviarios, de hierro Esos que se forjado. mantienen en el sur, profe, ¿Mm? esos que todavía siguen paraditos para el sur. Sí, de fierro forjado o de acero. Y ahí está un poco la historia de cómo han ido cambiando con el tiempo, que eso lo podemos obviar. Chuta, bien cachado. Entonces, ese puente que está ahí es un puente con pilas de hormigón y está formado por un elemento enrejado que, si ustedes se fijan, tiene forma de arco. Entonces, este puente debería ser un puente de vigas de acero reticulada en arco. Ese sería como el nombre de este puente. Que tiene una luz bastante grande entre apoyo y apoyo. Aquí están las luces y está formado del año 1874. En esa época recién estaba desarrollándose el hormigón armado. Estaba en pañales. Entonces, los puentes hasta esa época eran de acero. Y esta forma de arco viene de los puentes clásicos que se hacían, por ejemplo, de piedra, que hacían los romanos,
que también usaban hormigón, pero no hormigón armado. Entonces necesitaban una forma de arco, porque casi todo el arco queda comprimido. Claro. En este caso son de acero. Y cada uno de los arcos, aquí uno mide 152 metros entre apoyo y apoyo, el otro 157 y el otro 152. En esa época era el acero el material predominante. Pero en la época moderna, con el desarrollo del hormigón armado y el pretensado, esto es por los textos, la palabra correcta aquí es precomprimido, porque el precomprimido puede ser pretensado o postensado. Eso es lo que quieren decir, a pesar de que colocan pretensado, se supone que puede ser pretensado o postensado. Ya bueno. Entonces, a partir de esta fecha en adelante empezó a desarrollarse el hormigón armado, y empezaron a aparecer los puentes con elementos estructurales hechos en esos materiales. Ahora normalmente hay dos soluciones clásicas que se usan en estos puentes de hormigón precomprimido y mezclado con hormigón armado en algunas partes, que son básicamente construir vigas prefabricadas, en que se deja este elemento, estos anclajes de acero, se colocan las vigas una al lado de la otra, y después se hormigona la losa, como una losa tradicional de hormigón armado. Hay que poner moldaje, y hay que hormigonar ahí todo juntito. Y el otro sistema es usar, en vez de vigas, usar estos elementos que se llaman vigas cajón. Que en el fondo es como hacer dos vigas y después se le coloca aquí arriba la losa, pero esta forma de cajón hace como una bóveda vacía, que hace que esto sea rígido pero que no sea tan pesado. Está de cajón. ¿Ya? Entonces son esas dos formas principales de vigas prefabricadas, como vigas individuales o como vigas cajón. Y hay otras que vienen incluso con la losa prefabricada. Después de eso se usan los arcos, que también hay arcos de hormigón, que aquí no están en esta, están en otro texto. Y ahí básicamente el proceso consiste en transportarla al lugar de colocación y colocarla. ¿Cómo se colocan? Hay distintas formas. Una de las formas es levantarlas con grúa, montar las vigas sobre los apoyos y después hormigonar la losa. Y la otra es con las lanzaderas, que son estas máquinas que se van deslizando arriba del puente y van permitiendo lanzar las vigas y apoyarlas sobre la pila que viene. Ahí les dejé un video para que vean de cómo se hace la ejecución de este sistema. Y aquí hay unas imágenes de la fábrica de prefabricado. Aquí básicamente está el moldaje. Un moldaje industrializado que es deslizante. Se coloca el moldaje, se llena el elemento de hormigón y después el moldaje se desliza y vamos haciendo el otro al tiro. Y se hacen en serie. Este texto que estoy colocando aquí también se lo puedo mandar, ¿no? Que aquí hay harto donde pueden ver. Ya, aquí está, les quiero mostrar este texto para mostrarles la parte de la clasificación que los separa en tableros fijos o móviles. ¿Ya? Entonces ahí les comentaba yo que en algunos casos es necesario que el tablero sea móvil para permitir que pase por abajo un barco muy alto, digamos, o otro tipo de cosas que hagan necesario que el tablero del puente se mueva. Entonces aquí empieza ese análisis de estos puentes móviles con los puentes basculantes. Bueno, ustedes ya conocen el tema del puente basculante, que ¿Hay pasamos puentes aquí en Chile de ese tipo, profe? de ser pioneros con el primer puente basculante de Sudamérica, que después hicimos el ridículo. Ese es un puente basculante, El el puente Caucau. Caucau. Caucau.
Entonces, la idea del puente móvil es cuando yo estoy atravesando un curso de agua y la altura de las naves que se mueven por este lugar, que puede ser un río, puede ser un lago, o puede ser el mar también. Hay varios puentes que están puestos en el mar entre dos islas, por ejemplo. Normalmente no son móviles, pero podría ser. Entonces, en los casos en que necesito yo levantar el puente para que pase un barco y después bajarlo, hay distintas formas de hacer eso. La primera que sale en este texto es el basculante. Se llama basculante porque el giro que hace el tablero al levantarse tiene un eje aquí horizontal y el tablero es como una rótula. Y el tablero gira en torno a ese eje horizontal. Bascula respecto a ese eje. Por eso se llama basculante. Es distinto al puente levadizo. El puente levadizo es parecido, pero funciona de otra forma. ¿Qué necesita esto? Que este brazo que bascula tiene que tener un contrapeso que está puesto aquí en la posición cerrada, que permite que esto baje y tiene que entrar aquí dentro de ese espacio para que esto se levante. Y está asociado a un mecanismo grande, hidráulico, que son distintos tipos de motores que que inician el movimiento, ya sea para subir o para bajar. Y una vez que se inicia el movimiento, el contrapeso ayuda a que se mueva con más facilidad y el motor tiene que ir frenando nomás, que no caiga de golpe. Tiene que ir regulando el movimiento. Entonces, eso es basculante. Ahora, el puente Caucau, que acá fue una innovación tecnológica que sirvió de propaganda, etcétera, de que éramos capos. ¿Dónde hay un ejemplo de puente basculante? El puente de la Torre de Londres, Inglaterra. que es más viejo que el hilo negro. No sé, no sale aquí el año. A ver, veamos. No sale el año, pero dice que tiene más de 100 años de vida. Es que en ese tiempo, profe, a los ingenieros les cortaban la cabeza si se equivocaban. No, y en esa época, imagínense aquí el río este que no, el Támesis a pesar de que gran parte del puerto aquí es fluvial, o sea, hay mucho movimiento de carga pesado que circula por este río. Por lo tanto, el tamaño de las naves, y es un río grande y profundo, el tamaño de las naves es muy alto. Entonces, en esos años no había la tecnología para hacer un puente fijo aquí arriba. Tendrían que haber hecho un puente colgante muy grande, por ejemplo, apoyado en las dos riberas. Entonces, como no tenían esa tecnología, ¿qué era lo que podían hacer? Construir aquí una fundación que se mete en el lecho del río hasta el fondo, que no sé cómo lo habrán hecho, pero lo hicieron, que es de piedra completa, y aquí hicieron un puente normal que tenía que levantarse para que pasaran los barcos. Entonces, esto es uno de los primeros puentes basculantes que se hicieron. Los brazos son de acero fundido, reticulado, y dentro de este edificio hay un mecanismo que permite girarlo, subirlo y bajarlo. Y una combinación bien extraña, porque estas torres, por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí hay otro elemento, ¿cierto? Esa es una pasarela peatonal. ¿Por qué una pasarela peatonal? Porque se supone que cuando el puente está abajo, los vehículos circulan por este nivel, ¿cierto? ¿Mm? Y circulan vehículos y peatones. Entonces ellos no, la única parte del puente que es levadiza es el centro del río, las otras son fijas. Entonces, a pesar de que estos brazos están arriba, aquí seguían pasando peatones, por ejemplo, o carretas con mercadería, ¿cierto? Entonces llegaban a esta torre, en esta torre hay un ascensor que lo sube y aquí hay una pasarela que es fija. Entonces, cuando el rato que se demora en pasar el barco y en subir y bajar los brazos no es corto, en subir y bajar estos brazos deben ser 15 minutos en subir y 15 minutos en bajar, más lo que se demora en pasar el barco,
para no esperar tanto, llegaban aquí, toman un ascensor, llegan aquí arriba, pasan caminando, bajan y continúan. O sea, está bien pensada la cuestión. Por arriba estaba más grande la foto, porque en esta parte, en este tramo central, el puente es basculante. Pero si se fijan en las torres, aquí tiene unos tirantes de acero, y Claro. este tramo del puente es colgante. El otro pollo está por acá, o Sí, la ahí orilla del río. se notan los verticales. Entonces, estos cables de acero, hay unos verticales que cuelgan y que sujetan el tablero que va acá. O sea, esta es una combinación súper extraña. Como no podían hacer todo el ancho del río levadizo, hicieron una parte fija colgante, otra parte fija colgante, y aquí al medio un tramo levadizo. Ahora, este tirante de aquí y este tirante de acá, lo que hacen es abrir estas torres, ¿cierto? Por el peso. Y eso no se abre porque esta viga las mantiene unidas, las Ah, mantiene en su posición. O sea, esto está todo en equilibrio. Si no estuviera este elemento aquí al medio, lo más probable es que las torres podrían volcarse. No se vuelcan porque está en equilibrio la parte horizontal con el colgador del tirante que está acá. Que estos cables, a pesar de que se ven curvos, están súper tensos, pero son tan pesados que se curvan. Por eso tienen esa forma. No significa que estén inertes, sino que están tirantes, súper tirantes. ¿Y eso? ¿Qué fue eso? Vi aparecer algo ahí. ¿Cómo lo hicieron? ¿O fui yo donde moví el...? usted está haciendo magia, vos, profe. No, yo no sé cómo se... El profe llamando sabe cómo se puede escribir aquí con el PowerPoint, yo no sé. Debe estar por ahí en alguna parte. Ya, entonces ese es un ejemplo. Aquí hay otro ejemplo, en este caso ya es un puente levadizo, que es casi igual que el otro, pero si ustedes se fijan, perdón, el mecanismo que hace levantar el puente es externo, no está metido adentro de la base. Son esos mecanismos. Y este es levadizo, o sea, el puente se levanta para que pasen los barcos y después se baja. Esto es típico de algunas autopistas en Estados Unidos que pasan por ríos navegables. Este está en Alemania, sí. Si se fijan, son hartas pistas. O sea, el peso que está ahí moviéndose es súper grande. Grande. Grande, grande. Entonces tienen la desventaja del costo de operación. Después hay unos puentes que se llaman giratorios. Esos puentes son más especiales porque aquí van a tener que tener imaginación porque el dibujo no está muy clarito. Vamos a mirar la imagen del lado derecho. Aquí abajo hay un río navegable y hay un puente, ¿cierto? Para permitir el paso de las embarcaciones, lo que hace este puente es que está dividido en dos tramos y cada uno de los tramos se gira. Ahí en la imagen de arriba están moviéndose, ¿se dan cuenta? Y aquí están completamente abiertos. O sea, en este caso, el puente se gira, se separa de aquí al medio y se coloca paralelo a las líneas del río para que pasen los barcos. Y después se cierra de nuevo. Ahí están en dos semivanos. O sea, el puente es desde aquí hasta acá y está separado en dos. Ahí está medio abierto y ahí está abierto entero. Ahí se equilibra, profe, ¿eh? Sí, pues aquí es bien complicada el cálculo, el diseño Porque estructural, porque los aquí dos está, tramos tienen como el mismo largo. claro, tiene que estar equilibrado y girar en un eje vertical. Ahora Mm, esto lo diseñan de manera que no necesiten una maquinaria que los mantenga en equilibrio. Se mantiene en equilibrio por sí solo. Y el claro. motor gira el eje nomás y va girando el puente. Es una tecnología antigua, ya no creo que sea habitual este tipo de puente. Y hay de distintas formas, ahí hay otro giratorio, que es un solo tramo, que gira en un apoyo central y que deja pasar los barcos a los dos lados. Y aquí está separado en dos vanos, o sea, tiene dos pivotes. Aquí tiene uno solo al medio.
Y esta pila de apoyo, lógicamente, tiene que estar apoyada en el lecho del río. Este puente dice que hay uno de estos sobre el canal de Suez. Mira, el canal de Suez es re ancho también, que mide 168 metros de largo y el mayor de estos del mundo, pero también es del año de la pera, ya no se construyen. Aquí hay una imagen, ahí se dan cuenta del tamaño de un barco que pasa por un río. Los ríos normalmente tienen poca profundidad, entonces el barco, o sea, la parte del barco que está sobre el agua es súper grande, es casi del alto del puente, ¿no? Y el tablero está aquí abajo. Y ahí está el puente giratorio abierto. Aquí está un pivote y el otro no se ve porque está abierto también. Ahora la apertura y el cerrado es lento, estos mecanismos funcionan lento. Los barcos tampoco pasan tan rápido, entonces un tiempo considerable que el puente está ahí cortado. Aquí hay otros ejemplos de puente. Este caso es un puente móvil de desplazamiento vertical. O sea, aquí tenemos un río, en la parte central del río se construyen dos pilas de apoyo y la estructura del puente es bien fea, sí. Tiene esta especie de brazos verticales y lo que hace el puente es subir y bajar verticalmente. Mm. Cuando está arriba, por aquí pasa el barco. Después baja el puente y queda habilitado el puente y los vehículos pueden pasar por aquí. Pero es buena la solución, pues, profe. Sí, pues, son cosas que se hacían antes cuando no estaba la tecnología de ahora de los puentes colgantes, por ejemplo. Claro. Y funcionan bien porque funcionan desde esa época y ahora están operativos todavía. Aquí hay un Claro. ejemplo y son grandes. Mira, este tiene 170 metros de luz entre ese punto y ese. Y una altura de 41 metros de gálibo. El gálibo es el espacio que queda vertical entre la parte más baja del puente y el nivel de agua. Eso se llama Gálico. gálibo. Gálico. Ah, Gálibo, aquí dice gálibo. 41 metros. Eso significa que aquí gálico. del agua hasta la parte de abajo del puente, cuando está arriba, hay 41 metros. Y Mm. esto tiene un ascensor a cada lado que están sincronizados y que suben y bajan verticalmente este elemento. Este otro, un puente transbordador, que no sé si harán imágenes, porque mira, aquí hay una. Que en el fondo es como un puente grúa en el fondo. Básicamente, este ya no es para pasar vehículos, sino que es para pasar carga. Ah, Que tenemos dos torres fijas ahí, un puente una vez. grúa aquí arriba, unos tensores para que esto se mantenga estable. Y lo que hace esto es un transbordador que mueve una plataforma, ¿no? Se mueve igual que un puente grúa. Claro. Se mueve el carrito por aquí hasta una orilla, lo cargan y lo mueven para allá y acá lo descargan. Puente de Vizcaya. Aquí hay otros que estos están más relacionados con puentes provisorios, que es un puente que se desliza. Y para lechos de ríos menores, para embarcaciones menores, tendría que ser esto, ¿cierto? Porque lo que hace este puente en el fondo es algo tan básico como que aquí hay unos rodillos y hay un motor que mueve este puente y lo desliza. Se desliza, se corre completo para un lado, pasa lo que tenga que pasar por ahí y después lo deslizan de nuevo en esos rodillos con un motor que lo empuja y lo coloca en posición. Lo que además necesita que tenga unas rampas de subida y de bajada. Me parece que a este lado está puesto como en un muelle, como que acá hay una embarcación que queda aquí la carga y la cargan ahí y pasa para allá. Y cuando va a pasar algo por acá, lo deslizan. Porque aquí está muy alto respecto al terreno natural. Así que me imagino que acá es como un andén de carga. Los puentes flotantes, que son estos que están sobre pontonas, en este caso está puesta sobre unos botes, básicamente son peatonales, en zonas que tienen, eh, mira, son del siglo V antes de Cristo, o sea, son antiguos.
Entonces eso es respecto a los puentes que se mueven, que los tableros son móviles. Los más usuales son los basculantes y los levadizos. Y después respecto al funcionamiento mecánico, que sería la otra clasificación que está en la lista que vimos antes, están los puentes rectos de vigas, que ahí tenemos de nuevo los mismos ejemplos de la viga y de la, aquí dice viga artesa, pero es viga cajón. Aquí son vigas doble T. Ahí hay otro proceso de lanzamiento, en que aquí están puestos los... Si se fijan, aquí hay una cepa doble, ¿no es cierto? Tiene dos columnas, pero es una sola cepa unida con una viga transversal, y sobre eso van estas vigas longitudinales, que ahí aquí la están construyendo con un moldaje deslizante, no sé, no sé si es un moldaje deslizante o otro elemento. No sé si no, pero las vigas son prefabricadas. Yo creo que esto que está construido aquí son moldajes para construir las losas. Ahí hay otro elemento que aquí ya viene con una parte de la losa construida. Es un cajón más grande y aquí queda un espacio vacío. Y esos anclajes que están ahí son para construir después las barandas que van a los lados. Entonces, para las secciones de acero, están los puentes en arco, que tienen esa forma, que hay un diagrama de esfuerzo, que al final, con la forma del arco, se convierten en compresiones en ese elemento. Y hay un ejemplo de arco en estructura de acero, con tablero superior. ¿A qué se refiere esto del tablero superior? Es que cuando los puentes son en arco, el tablero, que es por donde circulan los vehículos, puede estar en la parte de arriba del arco, se llaman de arco superior, arco con tablero superior, que sería ese otro caso, en que aquí el arco es de hormigón, y una estructura de hormigón también puede ser prefabricada, y estos tensores también son de hormigón, en este caso un arco de hormigón, de un viaducto en Portugal, dice ahí. En que aquí también el tablero es superior, el tablero va por la parte de arriba del arco. Y hay otros diseños en que el tablero va por la parte central del arco, intermedio. Y hay otros tipos de puentes en arco en que el tablero va por la parte de abajo del arco. Y si se fijan aquí, el tablero en este tramo está colgando del arco. Y en este otro tramo está apoyada sobre el arco, pero está intermedio. Ahí hay otro que ya es más espectacular, ¿no? Grande. Este es del 2003. Gigantesco, imagínense la altura que tiene ahí. Ahí no necesitan que el tablero sea móvil porque esa altura debe ser fácil, unos 60 metros. Entonces no hay ningún barco que pueda topar aquí abajo. Pero esto no existía antes. Esta tecnología no estaba antes, por eso los puentes eran levadizos de distintos tipos. Entonces, este puente, el tablero está en una posición intermedia dentro del arco. Y aquí hay un puente en que este tramo está en arco y el tablero está por la parte de abajo del arco. Y el tablero cuelga desde el arco. O sea, una mezcla de puente colgante con un puente en arco. Y esto es de 185 metros en este tramo. También una altura bastante grande. Y de aquí para acá es un puente apoyado en vigas longitudinales, ¿no? En este tramo nomás en arco. Porque seguramente la distancia de este tramo era tan grande que no le daba para hacerla con una viga de este tipo. Entonces tenían que colgarla y la estructura más eficiente para colgarla es un arco, en este caso. O con torre y hacerlo colgante. Después vienen los puentes colgantes. Ese es un esquema de puente colgante.
están puestas las cepas de apoyo o las pilas de apoyo, que en este caso se llaman torres, y en esas torres se cuelgan estos tensores principales, que son esos cables principales, perdón, cable principal, ese, y este que llega acá al apoyo que se ancla en la fundación. Y hay unos colgadores de acero también, que son verticales, que son los tensores o tirantes. Y esos tensores son los que soportan el tablero de circulación. Ahí hay una serie de cosas técnicas que igual es interesante que las lean. Entonces, estas configuraciones de las torres también han ido variando con el tiempo. Al principio eran de acero. Ahora hacer acero en piezas, estas piezas igual no son sólidas, son con huecas, pero son súper pesadas. Entonces igual es súper caro hacer comparativamente es súper caro hacerlo de acero, aunque sea hueco, porque los espesores son, no sé, 10 centímetros de espesor, ya no son milímetros. Entonces, en la primera época de los puentes colgantes, las torres eran de acero, después se colocaba este cable. Ahora este cable primero se coloca desde el extremo en que está anclado al suelo, está anclado a una fundación gigantesca en los extremos. Ahí se empieza a poner el cable, llega a la torre y se deja caer de un lado, digamos, se puede transportar por el agua, dependiendo de la tecnología, y ahí se pasa por la otra torre. Y el cable adquiere esa forma por el peso. Es un peso gigante también el de estos cables, porque normalmente son un conjunto de cables que van unidos entre sí y protegidos con una funda para protegerlos de la corrosión. Y de ahí van los colgadores y se instala la plataforma. En este caso la plataforma son vigas de acero reticulado, si se dan cuenta. Y el Golden Gate, que fue durante muchos años el más largo en esta luz. No sé cuánto habrá ahí, debe ser cerca de 1 kilómetro, entre torre y torre. Pero ahora ya le ganó a este otro puente que tiene una longitud de 3.900 metros y el vano central es de 2 kilómetros. O sea, de este apoyo a este otro apoyo hay 2 kilómetros de separación, que es el puente colgante más largo que hay ahora, digamos, hasta la fecha en que salió este libro. No sé si los chinos habrán hecho otro más largo ya en estos años. Y estos son súper rápidos de construir ahora, ¿eh? Aquí estas torres ya no son de acero, sino que son de hormigón precomprimido. Los tirantes siguen siendo siempre de acero, que es un cable formado por hartas hebras. Entonces esa configuración es un puente colgante. El tablero cuelga de un cable principal. Y el cable principal está apoyado sobre las torres, o anclado a la punta de la torre. Normalmente pasan sobre la torre y está anclado en estas bases, lo que sí necesita que esta fundación sea gigantesca, porque reciben gran parte de la tensión del cable en todo el puente. Entonces esto está anclado una buena cantidad de metros hacia abajo, y los cables quedan empotrados en unos anclajes que quedan metidos dentro de la fundación. Estas otras fundaciones también están bien solicitadas, pero es solamente una carga vertical la que transmite aquí a esta fundación, que está metida en el fondo del lecho del río, probablemente apoyada sobre pilotes. Y después están los puentes atirantados, que la única diferencia es que aquí el tablero no cuelga de un cable principal, sino que el tablero cuelga directamente de las torres. No sé si ahí se fijan en esa forma. Aquí ya no tengo un cable principal en que hay colgadores verticales, sino que aquí están en diagonal, directo desde la torre hasta distintas partes del tablero. Y queda en equilibrio con los que están hacia el otro lado. Este es especial porque el equilibrio lo logran con una estructura. Lo normal es que sean de este tipo. También es grande este, ¿eh? Por aquí hay un ejemplo más clarito. Aquí, ¿ven?
En este caso, el tablero cuelga con unos cables que parten directamente desde las torres hasta distintas posiciones del puente. Este ya no es colgante, es atirantado. Pueden ser con esa configuración o con esta otra configuración. En esta configuración, todos los cables pasan por la parte superior de la torre y se conectan a distintos puntos del tablero y hacen que estos tableros queden en equilibrio, que no se deformen. En cambio, en esta otra configuración, los cables parten de distintas alturas de la torre y van quedando paralelos y se conectan al tablero. Eso se llama en arpa y esto se llama en abanico. ¿Qué otra cosa interesante sale aquí? Bueno, es el puente cantilever, que también era un puente que usaban mucho los puentes ferroviarios, que ya ahora no se usa tanto, que es cara la mantención también. Imagínense pintar todos esos perfiles cada 2 años, por ejemplo. Y ahí está, hay algunas imágenes de distintas formas de colocar las vigas de los puentes con vigas prefabricadas. Aquí lo están colocando con grúas pesadas. Hay otra forma que se llama con cimbra estática, que es cuando yo puedo meter una estructura provisoria debajo del puente y ahí voy deslizando las vigas prefabricadas. O sea, aquí ya no puedo tener un lecho de un río, por ejemplo, sino que ahí estoy sobre un terreno firme, que es caro y es lento. Esa es la forma en que se avanza con esto, con este sistema. Se hace un moldaje que se puede deslizar, se coloca la viga. Aquí entre medio está uno de estos, un apoyo, o sea, esta viga quedó apoyada ya en la viga anterior y en este apoyo, cuando la viga está apoyada, se trasladan todos esos moldajes al tramo siguiente. Y ahí se va avanzando con un solo juego de moldaje, o de andamio. Y hay distintas configuraciones para hacerlo con más equipo. Se usa, sobre todo en los pasos sobre nivel, cuando no es necesario que sea una ejecución muy rápida, por ejemplo, se puede usar este sistema. Si ustedes se fijan en un andamio industrializado, gigante, moldaje y construcción tradicional. ¿Y esos andamios soportan las losas, profe? No, también soportan solamente la instalación de la viga prefabricada. Después Ya, que está puesta la viga, ahí se hace la losa encima. ya. Este sí es un moldaje autosoportante. Bueno, O sea, ahí ya entramos en una especialidad dentro de la construcción de puentes que habría que ir dándole un buen tiempo a cada uno. Y aquí lo están esa, haciendo, esa sí que es una obra de arte. aquí lo están haciendo con un moldaje que se desliza. O sea, parten construyendo Mm, la pila. Cuando llegan aquí van colocando estos moldajes que se ajustan y se van deslizando. Construyen ese pedacito y mueven el moldaje para adelante. Aquí están construyendo ese tramo, lo que sí tienen que ir a la misma distancia para que la cuestión esté en equilibrio. mm. ¿Cierto? Aquí colocaron el moldaje, hormigonaron esa zona y cuando ya el hormigón endureció, pueden hacerlo salir otro poco embolado. Tiene que tener una estructura por arriba que le sirve de rieles y para que no se caiga, ¿cierto? Y cada vez se van separando más. Carro de avance se llama. Aquí hay otros puentes en que las vigas se empujan. O sea, las vigas se colocan acá sobre unos elementos deslizantes, se empujan, se coloca esta viga, se fija ese apoyo, después la otra viga se pasa por el lado, se engancha esta y se sigue empujando hasta que se apoya ahí. Y ahí se va avanzando, empujando las vigas. Me parece que van montando las vigas aquí atrás y van empujando todo el conjunto. Sí, ahí está la cuestión. Estoy mal como lo estoy explicando. Mm. Si aquí están puestas estas dos vigas, le colocan otro tramo aquí atrás y empujan todo este elemento hasta que se apoya en la siguiente, que es la secuencia que está abajo.
Le van poniendo piezas por aquí y lo empujan. Y ahí hay un ejemplo de la máquina que empuja. Aquí van colocando los tableros nuevos y van empujando y van haciendo caer la viga en los otros apoyos. Este lo están haciendo con moldaje, Mm. el medio moldaje, Chuta. con cimbra estática. Sí, no está. Ahora, si ustedes se fijan, ahí no están construyendo el tablero, sino que están construyendo el arco, el puro Claro. arco. Después sobre eso debe ir el tablero. Y ahí hay distintas técnicas para construir, por ejemplo, los puentes levadizos, o sea, los puentes colgantes, otro tipo. Ahí están, de nuevo, aquí hay una máquina lanzadora de viga. Que esa máquina es como un tren que se mueve a medida que van construyendo y le van agregando tramos acá por los dos lados hasta juntarse en el centro. Son bien espectaculares las construcciones de estos puentes. Y ahí hay otras secuencias de distintos tipos de puentes, así que por eso está bueno para que lo tengan ahí de consulta frecuente, para los que quieran meterse en el tema de los puentes. Ahora, como les digo, también los puentes que más se hacen son los puentes rectos de viga pretensada, que son los típicos que vemos aquí en las carreteras, que no son tan difíciles de hacer, un volumen grande así de obra y de peso y de maquinaria. Qué bueno. Y eso sería por lo de hoy. Les voy a mandar todos archivos complementarios de texto y unos videos que están por ahí para que los tengan. Buena. Algún día se usarán. ¿Ah? Algún día se consultarán. Sí, no. Sí, pero nunca se sabe, a lo mejor alguien algún día se topa con algo Claro. relacionado con el puente. Acuérdense que igual hay una serie de obras complementarias ahí, les puede tocar una pavimentación que tenga un puente metido entre medio. Claro. O les puede tocar una obra civil que se conecte. Acuérdense, hay obras aquí anexas de conexión, de pavimentación, de vereda, de iluminación. Sí. O a lo mejor le toca hacer ¿cómo se llama? Un colector colgando debajo de un puente, También. como el Sí. que hicieron ahí en el puente Yoyito. Ahí pasa uno, en el puente Yoyeo también hay un colector de agua lluvia, parece que pasa por abajo del Matrices. puente. Y los colectores de alcantarillado y matrices. Y matrices de agua, claro. Así. Buena. Y este video no sé qué tendrá, podríamos mirarlo. No sé si se podrá reproducir un video en Zoom. Yo creo que sí. Ah, no tiene sonido. Ah, pero da lo mismo, se mueven. Mire cómo. Ahí está el proceso del lanzamiento, de Ah, cómo van deslizando la máquina y aquí viene el tramo nuevo que van a colocar. Ahí lo claro. enganchan a la máquina. Si se fijan, la otra parte de la máquina se apoyó en la pila que está adelante. Y aquí la engancha la viga y eso se llama lanzamiento. La lanzan a ver si le achuntan a donde tiene que caer y la mueven, la deslizan. Y la misma máquina ahora la va a agarrar y la va a bajar. Y ahí ya queda apoyada sobre las cepas y después van otros viejitos que hacen las conexiones aquí abajo Oh, y hacen el apernado y todo. Y una vez que está puesta ahí es cortito. Una vez que está puesta ahí la máquina, viene el camión trayendo otra cepa por atrás. Y si ustedes ven uno de estos videos, se van a encontrar al tiro al lado. Hay hartos videos de distintos tipos de ejecuciones de puentes.
Así que ahí después pueden seguir cachureando. O pueden mirar el programa del Discovery, de las mega construcciones. Sí. Ahí siempre salen puentes gigantescos. Y al final la ingeniería no es tan complicada, si lo complicado es que mueven mucho peso y tienen que ser muy precisos, pero no es tan complicado como uno piensa. Pero la complicación está en que unan y que las medidas sean exactas, pues, profe. Si Sí, son 100 metros de distancia y del puente que está prefabricado y el gallo no le achuntó, ¿tienen no, tolerancia? sí, las tolerancias más exigentes son para cuando uno construye estas cepas Claro, en la posición de los apoyos. claro, porque ahí hay un Es eje, como en todas las cosas. claro, un eje y el nivel también. Pues, si queda una desnivelada, no va a calzar aquí una viga con la otra. Entonces esas tolerancias son súper chicas, súper exigentes. Claro. Es Entonces más, ahí es donde es más impresionante la secuencia cuando son puentes colgantes, ¿eh? Pero ahí la pueden buscar después. y ahí es donde trabajan los geomensores, los topógrafos, para que la cuestión salga como tiene que ser. Sí, pues, normalmente aquí son equipos electrónicos, láser o de otro tipo de mucha precisión. Claro. Y lo otro que la obra civil de estas cosas son de hormigón armado tradicional, de los apoyos estos, y son gigantescas también los planos de enfierradura y de Claro. hormigón. Cada uno Digamos, de estas in cepas tiene situ. varios juegos de planos. Eso lo construyen ahí in situ, así como hicieron, profe, las pilas del metro en la línea Claro, la que va por Vicuña Maquena, la Vicuña línea Maquena. 4. Esa. Sí, pues, ahí también hay unos videos bien interesantes de cómo construyeron ese viaducto. Claro, Ese es un viaducto, pero es para un tren. claro. Pero tiene buenas pilas, bonitas y interesantes. Y aquí el último puente que se construyó fue el puente Yoyito, el que está ahí El, en O'Higgins. el chico ese. Sí, es chico, pero no es tan chico. O sea, se Yo ve creo que chico. era complicado, profe, para hacerlo. No, no tanto, pero igual era una fundación súper grande y ahí hincaron Profe, pilotes de ahí, 30 metros. ahí es donde hubieron dos empresas, una que se retractó y después siguió otra. Sí, parece que sí, tuvieron un problema también que se les cayó una viga, esa era pretensada, Ah, se les, ya. se les cayó de un camión. Mm, Entonces se fisuró la viga y se la rechazó el inspector del MOB. Y ahí la empresa ya empezó a tener problemas porque el fabricar esa viga a pedido se demoraba una cantidad de meses. Y le aplicaron multas bueno, ahí la empresa murió y llegó otra a terminar. claro. El otro puente grande que se hizo, bueno, hay varios aquí, pues el Guayipén, ahí hay un viaducto, Sí, el viaducto elevado de la conexión de la Avenida Chile, ¿se sí. acuerdan? Ahí trabajaron una empresa que se llamaba Pilotes Terratest. Sí, porque ahí tuvieron un problema y tuvieron un hundimiento, se le hundió una parte del puente. Claro, y esos caballeros dijeron el problema que habían y parece que los inspectores del MOB dijeron no hay más plata para eso. Bueno, sí son complicados bueno, los contratos de los puentes tienen una particularidad que no tienen otra obra de construcción, que normalmente cuando los licitan con un proyecto de ingeniería, Claro, pero la constructora que hace la oferta puede hacerle cambio al proyecto de ingeniería y ofrecer otra ingeniería cumpliendo las mismas normas y los requisitos que le ponen. Entonces hay veces que las constructoras que se ganan los contratos vienen con ingeniería propia,
cambian algunas cosas del diseño. Y esa fue una de las cosas que se les pifió en el puente Caucau. Yo participé, profe, en la construcción de los silos graneleros de ahí de Angamos. ¿Ya? Y la empresa que hizo la parte de pilotaje se llamaban Pilotes Terra 3. Y esa gente participó en esa parte del puente y ellos avisaron de que habían problemas en la fundación porque no llegaban a terreno firme, porque llevaban no sé cuántos metros y todavía... Y ellos dijeron, fue una muerte anunciada esa cuestión, dijeron, en tanto tiempo esa cuestión va a empezar a bajar. Y fue así, ¿eh? Sí, sí, pues ahí Y hay han fallas estado de... haciéndole reparaciones. Si el problema de este tipo de obras que son tan grandes es que las fallas cuando pasan son grandes también. Claro. Hay una Son falla, no es chica, es una falla gigante. claro, O sea, las consecuencias. consecuencias, sí, y deben ser bien caras. Ahora el otro puente que estamos esperando, que ojalá no tenga problemas, que ese sí que va a ser espectacular, es el puente colgante del canal de Chacao. Ah, el puente del Papá Grande. Ese. O sea, Antes que como se obra de vaya, ingeniería es espectacular. creo Ojalá que sí, que, pues. ahora no sé si se habrá justificado o no, que no sé. Pero Claro, ¿se justificará para una isla que tira papas solamente? no sé si debe comunicar para... Se hace una conexión, si Chiloé es grande, no es chico, ¿no? Ahora ellos mismos no querían mucho el puente, preferían otras Sí, formas de conexión porque dice que les va a dañar ahí el turismo y no sé qué otra cosa. se, se acaba la parte folclórica. Eh, Parece que había otro video por ahí. Bueno, entonces ese fue, como ven, fue un pequeño barniz, no más, de los puentes. Entonces, la otra clase yo quiero hacer un pequeño barniz de la construcción de túneles. Bueno, Y ahí ya terminamos. Y para no quedar con cargo de conciencia, le puedo mandar todo el material que tenga. ya pues. Y eso sería. O sea, quedo a la espera de que me terminen de mandar los trabajos para poner las notas y cerrar el semestre. Perfecto. ¿La otra nota la subió, profe? Sí, Porque tenemos una que subió que no sé si la he puesto en el portal. en el portal. Yo creo que sí, pero hace poco. Ya. No, este no está ayer, pero ahora sí. No. Aquí están si las quieren ver mientras, Perfecto. cuando aparezca el Ahí, Excel. rico. Ahí está. Ahí está. Daniela Contreras no está ahora. No. Eh, No la he visto a la niña. que le falta la primera nota. Claro. Estuvieron parejitas. Ya, entonces parece que queda un Ramón, ¿no? No, hay 6 personas, pues. A ver. eh, Están todos calladitos. Marco, ¿está Marco Cabrera? Yo estoy aquí. Eh,
No sé por qué no tengo los trabajos de Marcos Cabrera. Voy a revisar mi correo, pero lo tengo sin nota. O no sé si no lo he puesto aquí en las notas. ¿Está ahí, Marco, o ya no estás? No aparece. No. No sé si tengo el correo de él. Le voy a mandar un correo para ver qué pasa con él. No, no lo tengo con nota aquí. Ya. Qué buena. Chat. Ah, tienen el audio, vale. Ya. Ya, pues, entonces voy a parar la grabación para que no quede tan larga la clase. Ya, pues, profe. Y nos estamos viendo la próxima semana. La próxima semana. La próxima semana no es Pascua todavía, no es 14. Claro. Ya. Ya, pues ahí yo creo que ya van a estar puestas las notas. Perfecto. Muchas gracias, profe. No, de qué. Que estén bien. Igualmente. Chao, profe. Chao. Que esté bien, cuídese. Chao, profe, Hablamos. gracias. Igualmente. Chao, profesor, buenas noches. Anota a José Tobal que está allá al lado mío. Ah, ya, ya. Que esté bien. Claudia, ¿no hay más clase? Ah, ¿No hay más clase? La no, no próxima hay más semana. clases, no hay clases de máquinas y maquinaria, ya no hay más clases. Ya. Ah, Para que sepan, ya está todo, el semestre está cerrado. Ya yo hablé el día con el profesor y me dijo que hoy no hay clase porque ya está listo. Perfecto. Ya, para que no estén ahí preocupados de que hay clase porque no hay clase. Muchas gracias, chiquilla. Ya, que estén bien. Chao, chao. Igual.